Muy, pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que nos suelen acompañar en este espacio de reflexión para abordar con ustedes los temas más importantes del país y también algunos temas de importancia continental o mundial cuando las circunstancias evidentemente así lo ameriten. En el caso particular de hoy querría referirme a la situación del presidente Álvaro Uribe Vélez después de la indagatoria que recibiera la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado martes 8 de octubre, en donde el presidente estuvo prácticamente siendo interrogado por el magistrado o por uno de los magistrados de la sala especial de instrucción de la Corte a lo largo de casi 8 horas y en la cual se le formularon, según la opinión de algunas personas que cubrieron directamente el evento, unas 280 personas. Lo primero que me viene a la mente es decir que en Colombia pareciera ser que son muy pocos los juristas o muy pocos los abogados que tienen en cuenta que en el mismo sistema jurídico colombiano coexisten dos sistemas procesales penales. Y cuando digo coexisten, significa ello que esos dos sistemas procesales penales están vigentes al mismo tiempo. Y por lo tanto, dadas las particularidades y los principios básicos que inspiran el derecho penal colombiano, muchos de los principios que tiene el uno, aunque no los tenga el otro, en un momento pueden prevalecer sobre aquellos, como quiera que también el sistema penal colombiano recoge principios o postulados como el principio de favorabilidad o el principio de la verdad o la duda se toma en favor del reo y en fin una serie de principios o de regulaciones básicas que inspiran tanto al uno como al otro sistema. Para reafirmar lo que estoy diciendo, quiero decir que en Colombia está vigente tanto el sistema inquisitivo, regulado por la Ley 600 del año 2000, como el sistema acusatorio, regulado por la Ley 906 del año 2004. El primero de ellos es un procedimiento que solamente se aplica en aquellos juicios de primera y segunda instancia o en aquellos procesos, mejor, de primera y segunda instancia que se surten ante la Corte Suprema de Justicia. Y también ese proceso se surte para aquellos casos en los cuales se deba investigar por parte de la Cámara de Representantes la comisión de algún delito que hubiese cometido alguno de los aforados especiales constitucionales que deben ser inicialmente juzgados o investigados por la Cámara de Representantes para luego ser acusados ante el Senado de la República y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia en el evento de encontrar que la conducta de aquellas personas haya transgredido normas del derecho penal colombiano. El otro sistema, es decir, el sistema penal acusatorio, se aplica íntegramente a todas aquellas personas que hubiesen cometido delitos con posterioridad en términos relativos porque no fue uniforme la entrada en vigencia de la nueva ley o de la ley 906. Pero digamos, para tener una especie de rasero absoluto, que se aplica a todas aquellas conductas o a aquellas personas que hubiesen incurrido en conductas delictivas o presuntamente delictivas cometidas con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Todas aquellas personas que pudieron haber cometido conductas delictivas con anterioridad al 1 de enero del 2005 deben ser
investigadas y juzgadas por el procedimiento inquisitivo, es decir, por aquel que regía o rige mediante la expedición de la Ley 600 del año 2000. Todo este preámbulo con el propósito de decir que en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le imputa, para utilizar el término del sistema acusatorio, la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y de manipulación de testigos, debe defenderse en primera instancia a través de un procedimiento que se llama regularmente la indagatoria, es decir, el reo, el sindicado, en este caso particular el expresidente Álvaro Uribe Vélez, se defiende de una serie de testimonios, o mejor, de versiones que han sido recaudadas por la Corte Suprema de Justicia, o de elementos de prueba que eventualmente la Corte tiene en su poder y que de alguna manera lo acusan o que de alguna manera indican que él puede haber sido o puede ser el responsable de la comisión de un delito. Pero muchos abogados, por ejemplo, no entienden o no han querido entender o no desean entenderlo, que los testimonios recogidos por la Corte Suprema de Justicia hasta el momento, incluyendo la propia indagatoria que presenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tienen necesariamente que ser controvertidas por las partes que intervienen en el proceso. Si allí aparecen unos testimonios que comprometen al expresidente Uribe Vélez, o si el expresidente Uribe Vélez dice no conocer a esas personas o simplemente manifiesta que esas personas mienten en el momento de expresar esto o aquello otro, llegará un momento en que si la Corte encuentra méritos suficientes para adelantar el proceso y llegar a un juicio, esas declaraciones o esos testimonios no podrán ser considerados como pruebas a menos que hayan sido controvertidas legalmente y a menos que con respecto a esos testimonios se haya llevado a cabo hasta su culminación el llamado contrainterrogatorio. Cualquier persona que haya estudiado medianamente pruebas jurídicas o simplemente pruebas, sabe que cualquier elemento de prueba, cualquier elemento probatorio que aparezca en la carpeta o en el expediente de la Fiscalía, no es más que un simple elemento que puede servir para hacer con respecto a él una especie de inferencia razonable. Aquí estoy utilizando el término inferencia razonable tanto para el caso del sistema inquisitivo como del sistema acusatorio. Pero fundamentalmente la filosofía, en este caso del derecho, es la de que las pruebas realmente solamente surjan en el juicio y que los testimonios o las declaraciones de aquellas personas interesadas en manifestar que han conocido los hechos o que por algunas circunstancias han podido percibir a través de sus sentidos algunos aspectos circunstanciales de esos hechos, deben ser, repito, debatidas, controvertidas, contrainterrogadas, para que evidentemente se puedan constituir en pruebas. En otras palabras, noto con verdadera preocupación que muchos periodistas, incluso algunos abogados expertos en estos asuntos, utilizan expresiones como que la Corte ha recogido estas pruebas, como que la Corte va a presentar estas pruebas, como que la Corte tiene estas pruebas contra el expresidente Uribe. En realidad, la Corte en este momento no tiene absolutamente pruebas de ninguna naturaleza,
porque en derecho procesal eso que llamaríamos nosotros genéricamente elementos materiales de prueba no pueden convertirse en prueba a menos que sean debidamente controvertidas y a menos que los testigos que en un momento determinado manifiesten haber sido protagonistas de primera línea en la percepción de los hechos no sean contrainterrogados por la contraparte o en su defecto por la fiscalía. De tal manera que lo primero que tenemos que decir aquí es que en este momento no existen absolutamente ningún tipo de pruebas ni en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez ni en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Existen sí unos elementos materiales que eventualmente pueden servir de prueba, siempre y cuando esos elementos materiales sean sometidos a las reglas propias de cada juicio, tal como lo manifiesta el artículo correspondiente de la Constitución Política. Pero todo esto es apenas como una especie de abrebocas, es como una especie de introducción que hago para decir cómo en Colombia existen, o mejor coexisten, dos sistemas procesales penales completamente distintos, pero que al mismo tiempo uno u otro pueden recoger elementos de cualquiera de ellos en virtud de principios generales del derecho, como el principio de la favorabilidad, por ejemplo, como el del indubio pro reo, por ejemplo, o como de tantos otros. Pero también es de una elemental lógica que solo hasta el momento en que vayamos a un juicio y en ese juicio se puedan controvertir las pruebas, se puedan contrainterrogar a los testigos y se pueda de alguna manera colocar en evidencia las mentiras o las falacias que han dicho estas partes o aquellas otras partes, es entonces cuando podemos hablar de pruebas en sentido estricto, que son solamente ellas las que sirven o las que pueden servir en un momento determinado para absolver o para condenar a quien en un momento determinado se encuentre acusado y por lo tanto esté siendo juzgado por la comisión de un presunto delito. Esto es fundamentalmente lo que yo quería decir, porque alcanzo a percibir con respecto al proceso, con respecto a los procesos, una especie de confusión. Por una parte, de periodistas que, si bien ejercen su profesión con brillantez, quizá no tengan los elementos cognitivos suficientes para referirse con precisión a cuestiones atinentes al proceso penal. Y lo segundo es fijarse cómo en Colombia coexisten dos sistemas procesales penales, ninguno de los cuales ha sido derogado. Ambos están completamente vigentes y de alguna manera ambos se retroalimentan en virtud de que ciertos principios que favorecen en un determinado momento al reo